Arroyos y Esteros, la Esmeralda Cordillerana, ubicada a unos 50 kilómetros de Asunción, aproximadamente a 1 hora 20 minutos en auto, nos abre las puertas para descubrir locaciones hermosas e historias increíbles. Junto con el señor Arturo Alvarado, recorrimos el Oratorio San Carlos, el cual fue construido por don Carlos Antonio López con vista a Río Paraguay. Allí se pueden realizar actividades turísticas de distintos tipos como recorridos, paseos en bote, entre otros. Por otro lado, la señora Elisa Ruiz nos fue contando la historia de un personaje célebre del lugar, el padre Fidel Maíz, una persona que significó y aportó demasiado a la ciudad de Arroyos y Esteros. La mayoría de las instituciones de la ciudad llevan el nombre del padre Fidel Maíz. Como el padre Fidel Maíz era uno de los mejores y mayores intelectuales de la época, fue el encargado oficial de redactar las cartas y discursos durante el gobierno de Carlos Antonio López y el mariscal Francisco Solano López. Seguidamente, Elisa Ruiz nos acompañó a un lugar conocido como Icuá San Francisco, que en la década del 50, cuando el país fue azotado por la mayor y más terrible sequía, fue la única fuente de agua que no se agotó en Arroyos y Esteros.